Una noche tranquila en la carretera, un alcalde regresando a casa con su esposa después de cumplir con sus obligaciones. De repente, las luces de varios vehículos los rodean. Hombres armados hasta los dientes, ráfagas de balas, gritos, sangre. Así comenzó la pesadilla del 4 de febrero de 2026 para el alcalde Andrés Maldonado Yáñez, presidente municipal de Zacualpan, Veracruz. Lo que parecía un viaje de rutina desde Xalapa hacia su municipio se convirtió en una emboscada que dejaría al descubierto la realidad más oscura de Veracruz. Ninguna autoridad está a salvo. Y esta noche te vamos a contar todos los detalles de este brutal ataque que tiene conmocionado al Estado. Andrés Maldonado Yáñez es el presidente municipal de Zacualpan, un pequeño municipio de 6.784 habitantes en la zona norte de Veracruz. Zacualpan está enclavado en la región de la Huasteca Baja, un territorio montañoso de difícil acceso en la sierra de Guayacocotla. Desde Xualapa, la capital, hay que recorrer 180 kilómetros por carreteras sinuosas que toman entre 5 y 6 horas. Es una zona remota, olvidada por muchos, pero estratégica para el crimen organizado. Maldonado Yáñez del Partido Revolucionario Institucional asumió el cargo el 31 de diciembre de 2025. Su esposa Jazmín Martínez Santío preside el sistema DIFE municipal coordinando programas de asistencia social para las familias más vulnerables. Apenas llevaban 5 semanas en sus cargos cuando ocurrió el ataque. Eran una pareja joven comprometida con el servicio público que recién comenzaba su administración con esperanzas de mejorar las condiciones de vida en uno de los municipios más pobres del estado. El 4 de febrero de 2026 viajaron a Xalapa para atender asuntos oficiales. Jazmín participó en un curso relacionado con sus funciones en el DIFO, mientras Andrés realizó gestiones ante diversas dependencias del gobierno estatal. Estas visitas eran necesarias pero peligrosas. Los alcaldes de Veracruz lo saben. Cada vez que salen de sus municipios se exponen. Veracruz se ha convertido en uno de los epicentros de violencia político-criminal en México, según Data Cívica, en que el Estado registró el mayor número de eventos de violencia político-criminal durante 2025. Los números son demoledores. En el último sexenio hubo 2.011 víctimas de violencia política en Veracruz, ubicándose tercero nacional tras Guerrero y Guanajuato. Más del 60% fueron asesinatos. Las elecciones municipales de 2025 fueron especialmente sangrientas. Desde noviembre de 2024 fueron asesinados candidatos como Germán Valencia en Cosquijuí y Yesenia Lara en Texistepec, ambos ejecutados en pleno proceso electoral, rodeados de simpatizantes. Hubo secuestros de aspirantes, amenazas que obligaron a más de 10 precandidatos a retirarse de la contienda y ataques armados contra vehículos de campaña. Maldonado Yáñez conocía perfectamente este panorama. ¿Sabía que en Veracruz con ser autoridad municipal equivale a tener una diana pintada en la espalda? Organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, junto con células locales, mantienen una guerra constante por rutas de tráfico de drogas, extorsión y cobro de piso. Los municipios son estratégicos. Controlar al gobierno local significa controlar el territorio, las policías municipales, los contratos públicos y las rutas de operación. 2 días antes del ataque contra Maldonado Yáñez, la vivienda del alcalde de Banderilla, José Antonio San Gabriel Fernández del PAN, fue atacada a balazos. Aunque no hubo heridos, el mensaje era claro. Las autoridades municipales estaban bajo asedio. La gobernadora Rocío Nagle García intentó minimizar el incidente diciendo que los disparos ocurrieron afuera de la casa, pero el daño a la puerta y a un vehículo dejaban pocas dudas sobre las intenciones de los atacantes. En este Veracruz, donde la violencia político-criminal se incrementó 400% en los últimos años, donde 72.3% de las agresiones se concentran en actores municipales, donde la delincuencia organizada ha convertido las presidencias municipales en su principal objetivo. El 4 de febrero de 2026 le tocó a Andrés Maldonado Yáñez. Después de cumplir con sus compromisos en Xalapa, Andrés Maldonado, Jazmín Martínez y el chofer Hilario Fragoso Calderón, de 47 años, abordaron el vehículo oficial para regresar a Zacualpan. Eran las 8 de la noche del 4 de febrero. La oscuridad había caído sobre las carreteras. El viaje de regreso prometía ser largo, 5 a 6 horas por carreteras sinuosas y mal iluminadas. La ruta más directa cruza territorio de Puebla y Tlaxcala. No existe una carretera directa desde Xalapa hacia Zacualpan, por lo que los viajeros deben tomar la autopista que conecta a estas entidades. Esa noche transitaban por la autopista Tlaxco-Tejocotal, una vía que atraviesa zonas rurales de difícil vigilancia donde la presencia policial es prácticamente inexistente. A las 8:30 cerca de la caseta de Chinahuapán, en la zona limítrofe entre Tlaxcala y Puebla ocurrió la emboscada. Varios vehículos interceptaron al alcalde.
Según los reportes oficiales, eran aproximadamente 10 sujetos armados con equipo táctico completo, chalecos antibalas, armas de alto calibre, coordinación profesional. No eran delincuentes comunes, se movían como un comando entrenado. Las primeras ráfagas rasgaron el silencio. El vehículo oficial, una Toyota RAF4 modelo 2024 color vino, fue acribillado. Hilario intentó acelerar para escapar, pero fue tarde. Una bala impactó su pierna. Otra atravesó su fémur. El dolor debió ser insoportable. La camioneta se detuvo. La sangre comenzaba a formar un charco bajo su pierna. Los atacantes rodearon el vehículo. Gritos, órdenes. Las puertas se abrieron violentamente. Andrés y Jazmín fueron sacados violentamente a la fuerza. Hilario, herido y sangrando, también fue obligado a salir. Los atacantes trabajaban rápido. Sabían que tenían poco tiempo antes de que alguien reportara el incidente. Lo que siguió fue un secuestro en toda regla. Los tres fueron forzados a subir a uno de los vehículos del comando. Andrés y Jazmín, aterrorizados pero ilesos. Hilario luchando por mantenerse consciente mientras la sangre brotaba de sus heridas. Alguien, probablemente uno de los propios secuestradores, le aplicó un torniquete improvisado en el fémur para evitar que se desangrara, no por humanidad, sino porque lo necesitaban vivo. Durante 90 minutos, las víctimas fueron paseadas por la zona. Este es un término que los criminales mexicanos usan para mantener a sus víctimas en movimiento, dificultando su localización y cualquier operativo de rescate. Los secuestradores despojaron al alcalde y su esposa de todas sus pertenencias, celulares, documentos personales, dinero, todo fue arrebatado. Pero el verdadero botín eran los vehículos, la Toyota RAF4 y una Nissan Frontier de la flotilla municipal. Estos vehículos tienen alto valor en el mercado negro. Pueden ser desmantelados para vender sus partes, modificados para operaciones criminales o revendidos con documentación falsa. En Zacualpan nadie sabía nada. Los celulares habían sido confiscados. No había forma de comunicarse. Pasada la medianoche, después de horas de terror, finalmente alguien los encontró. El 5 de febrero, al amanecer, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala recibieron un reporte al 911. 3 personas abandonadas en un camino de terracería cerca de Santa Clara Ozumba, Atlangatepec. Una estaba gravemente herida. Las patrullas llegaron rápidamente. Andrés y Jazmín estaban en shock, pero ilesos físicamente. Hilario presentaba heridas de bala en la pierna y fémur. El torniquete improvisado le había salvado la vida. Paramédicos de Protección Civil de Atlangatepec brindaron primeros auxilios. Hilario fue trasladado al Hospital Regional de Tzompantepec. Los médicos reportaron que estaba estable, pero requería cirugía para extraer proyectiles y reparar el daño óseo. Su recuperación tomaría meses. El alcalde y su esposa fueron interrogados por autoridades de Tlaxcala. Describieron como 10 hombres armados con equipo táctico los emboscaron, les dispararon, los secuestraron durante hora y media y los abandonaron. El ayuntamiento de Zacualpan emitió un comunicado confirmando los hechos. Las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes. Se exhorta a la población a mantener la calma y atender únicamente información oficial. Confirmaron el robo de 2 vehículos, la Nissan Frontier y la Toyota RAF4. La Fiscalía de Veracruz, coordinando con Puebla y Tlaxcala, inició la carpeta de investigación. Debido a que el ataque ocurrió en Puebla, pero las víctimas fueron abandonadas en Tlaxcala, la coordinación entre estados complicaba el caso. Como parte de las primeras diligencias, la Fiscalía aseguró los celulares del alcalde y su esposa. Esta medida dejó a Maldonado Yáñez y Martínez Santizo sin comunicación durante días. Las cámaras de la caseta de Chignahuapan mostraban vehículos sospechosos antes del ataque, pero las imágenes no eran claras para identificar placas o rostros. Los atacantes habían sido profesionales. Los vehículos robados nunca fueron recuperados. A pesar de alertas en 3 estados, la Toyota RAF4 y la Nissan Frontier simplemente desaparecieron, probablemente desmanteladas o revendidas. Los teléfonos celulares robados fueron apagados inmediatamente. Los atacantes sabían que podían ser rastreados por GPS. Los casquillos encontrados correspondían a armas de alto calibre, probablemente AR-15 o AK-47, comúnmente usadas por el crimen organizado. Sin armas para comparar, eran solo un dato más. Lo revelador no era la evidencia física, sino el patrón: emboscada en carretera, múltiples vehículos, equipo táctico profesional, secuestro temporal, abandono de víctimas, robo de vehículos oficiales. No fue un asalto común, fue un mensaje, una demostración de poder, una forma de decir que ninguna autoridad está segura, que el crimen organizado ataca cuando quiere, donde quiere.
El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Adbardail, dio una conferencia el 6 de febrero. Su primera declaración: el ataque no ocurrió en territorio veracruzano, sino en Tlaxcala, en zona colindante con Puebla. Al situar el ataque fuera de Veracruz, el gobierno minimizaba su responsabilidad. Aguet describió el incidente como un asalto para despojarlo del vehículo y pertenencias, restándole importancia al componente político. Según él, fue un simple robo, no un atentado contra una autoridad municipal. Esta narrativa ignoraba el contexto de violencia político-criminal en Veracruz. Confirmó que el alcalde y su esposa estaban bien y que el chofer había sido atendido por heridas en pierna y brazo. La gobernadora Rocío Nale había dado instrucciones para brindar apoyo. La carpeta de investigación se radicó en Puebla. El móvil identificado: robo de automóvil y pertenencias. No mencionó el secuestro de 90 minutos ni el comando de 10 hombres armados. El PRI condenó el ataque. Adolfo Ramírez Arana y Carolina Gudiño Corro advirtieron: Veracruz está rebasado por la delincuencia, hay inseguridad y no hay gobernabilidad ni estrategia clara de seguridad. La síndica Juliana Pérez Tiburcio confirmó que el alcalde y su esposa estaban ingleses mientras Hilario Fragoso estaba estable. El atentado fue el 4 de febrero a las 8:30 de la noche. El chofer fue herido con arma de fuego en la pierna y está fuera de peligro, declaró. La gobernadora Nale García rechazó que existieran focos rojos por violencia política en Veracruz. Esta afirmación era difícil de sostener. Desde noviembre de 2024 más de 10 funcionarios y políticos habían sido asesinados, además de secuestros, renuncias por amenazas y ataques armados. Pero lo más revelador fue lo que no se dijo. Nadie explicó por qué un alcalde con 5 semanas en el cargo había sido víctima de un ataque tan coordinado. Nadie abordó el patrón de violencia sistemática. Nadie mencionó conexiones con el crimen organizado. Nadie habló de medidas concretas de protección para otros alcaldes amenazados. El PAN denunció que 4 candidatos habían solicitado protección por amenazas y uno renunció tras intimidaciones. No se implementaron protocolos especiales de seguridad. Movimiento Ciudadano reportó que 2 alcaldes electos habían sufrido ataques armados. Las investigaciones avanzaban lentamente. La coordinación entre Veracruz, Tlaxcala y Puebla complicaba el proceso. En la práctica, el caso quedaría en el limbo jurídico. Un expediente más en los archivos de la impunidad. Andrés Maldonado Yáñez regresó a Zacualpan. Tendría que gobernar casi 7,000 habitantes, sabiendo que en cualquier momento podría ser emboscado nuevamente y esta vez quizás no tendría la misma suerte. La noticia del ataque se propagó rápidamente. En redes sociales la indignación era palpable. Si ni siquiera un alcalde está seguro, ¿qué nos queda a nosotros?, escribió un usuario. El comentario resumía el sentimiento. Si las autoridades pueden ser emboscadas y secuestradas, nadie está a salvo en Veracruz. Los habitantes de Zacualpan expresaron preocupación por el futuro. Andrés Maldonado había llegado con promesas de mejorar la infraestructura y gestionar recursos, pero después del ataque, muchos se preguntaban si podría cumplir mirando constantemente por encima del hombro. Jazmín Martínez Antizo, presidenta del DIFE, enfrentaba el mismo dilema. Su trabajo implicaba visitar comunidades vulnerables, pero después de ser secuestrada, ¿cómo continuar sin temor? Hilario Fragoso Calderón permanecía hospitalizado. Las balas habían destrozado hueso y músculo. Probablemente nunca recuperaría la movilidad completa. Todo por transportar al alcalde a casa. Data Cívica y México Evalúa señalaron que el ataque era síntoma de un problema más profundo. El régimen criminal está devorando los territorios locales. Los municipios son el blanco porque controlar al gobierno local significa controlar el territorio. Los números respaldan esto. Las víctimas de violencia política incrementaron 300% entre 2018 y 2024, sumando 2.259 víctimas. Los municipios afectados pasaron de 127 a 32. 72.3% de agresiones se concentraron en actores municipales. Veracruz no era la excepción, sino la regla. Ahora, durante 2024 y 2025 vivió una etapa violentísima. Candidatos asesinados en campaña, funcionarios ejecutados, alcaldes secuestrados, amenazas masivas que obligaron a renunciar a decenas. El caso de Maldonado se sumaba a una lista que crecía semanalmente. Días antes, la casa del alcalde de Banderilla había sido baleada. Semanas antes, candidatos en Coxqui y Texistepec fueron ejecutados. Mes antes, aspirantes fueron secuestrados. El patrón era claro. Las autoridades municipales estaban bajo asedio. Lo más perturbador no era el ataque, sino la impunidad.
A pesar de la gravedad, a pesar del herido grave y vehículos robados, no hubo arrestos. Los atacantes desaparecieron con total impunidad. Los vehículos nunca se recuperaron. La investigación avanzaba con lentitud burocrática. Esta impunidad no era accidental, era resultado de décadas de corrupción, instituciones débiles, fiscalías infiltradas, policías que trabajan para ambos lados, gobiernos que prefieren minimizar en lugar de enfrentar. En Veracruz, el crimen organizado dejó de ser problema de seguridad para convertirse en problema de gobernabilidad. Andrés Maldonado sobrevivió esa noche del 4 de febrero de 2026. Pero sobrevivir no es estar a salvo. Cada vez que salga de Zacualpan, sabrá que los hombres que lo emboscaron siguen libres. Sabrá que pueden volver. Sabrá que la próxima vez quizás no tenga la misma suerte. Y no está solo. Hay 211 alcaldes más en Veracruz que enfrentan la misma realidad. Algunos ya fueron atacados, otros reciben amenazas constantes. 2. Todos saben que gobernar en Veracruz en 2026 es un acto de valentía o imprudencia. El ataque contra el alcalde de Zacualpan no es historia aislada, es una fotografía de la realidad mexicana. Es un recordatorio brutal de que en muchas regiones el Estado perdió el monopolio de la violencia. Es una advertencia de que cuando el crimen organizado decide que alguien es un obstáculo, ni un cargo público ofrece protección. La pregunta en Veracruz no es si habrá más ataques. La pregunta es cuándo. Porque en un estado donde la violencia político-criminal se incrementó 400%, donde cada proceso electoral deja candidatos y funcionarios asesinados, donde los alcaldes gobiernan con miedo y las investigaciones terminan en impunidad, no es cuestión de si, sino de cuándo. Andrés Maldonado regresó a Zacualpan. Das intentará cumplir sus promesas, pero cada noche cuando cierre los ojos revivirá esos 90 minutos de terror, las luces rodeándolo, las ráfagas, los gritos, la sangre de su choer, el cañón de un arma contra su sien, la oscuridad de ese camino donde fue abandonado sin saber si vería el amanecer. Ese es el precio de ser alcalde en Veracruz en 2026, un precio que muchos ya pagaron con sus vidas y que muchos otros seguirán pagando mientras la impunidad reine y el crimen organizado siga controlando territorios desde las sombras. El 4 de febrero de 2026, Andrés Maldonado sobrevivió, pero Veracruz sigue muriendo, un ataque a la vez.